Gracias a Dios estamos todos bien, ¿verdad? Vamos a disponernos para escuchar el mensaje en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus bendiciones. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor. Te hemos cantado con nuestro corazón, hemos presentado nuestras ofrendas y entregado el diezmo, Señor. Ahora nos disponemos a ser edificados por tu palabra, Señor, y que sea una palabra como una semilla en nosotros para que crezca y dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. El título del mensaje en esta tarde es lo que hay. El mensaje en esta tarde se titula Es lo que hay. En repetidas ocasiones yo comparto acerca del propósito divino que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, todos tenemos una razón de existir en Dios y en este mundo. Constantemente es un tema que repasamos porque es muy importante acerca de nuestro propósito y de la visión que todos tenemos o debemos de tener en la vida. Pero tanto el propósito como la visión es un tema hacia futuro. Es muy importante que nosotros tengamos metas por alcanzar. De lo contrario, la vida o podemos perder el rumbo en la vida o la vida no tiene sentido. Algunos de nosotros entendemos lo que tenemos que hacer en algunas áreas de nuestra vida. Algunos sabemos y hemos descubierto en la palabra de Dios que debemos de hacer cambios en nuestra vida, ya sea hacer cosas o dejar de hacer algunas cosas. Sin embargo, esos cambios los tenemos aplazados o condicionados hasta llegar a cierto punto en la vida. Eso es un estancamiento que nos lleva a que la visión de vida se convierta en una ilusión y no se llegue nunca. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí, y en varias ocasiones, que cuando tienes hambre viene un antojo. O sea, no es como un deseo de saciar tu hambre, sino dices, ay, apenas unos taquitos de arrachera, un ribeye con guacamole, unas quesadillas con tortillas recién hechas, unos mariscos, un mole, lo que sea que a ti te guste, lo que sea que a ti se te antoje. Tienes hambre y dices tú, ay, apenas comer esto. Pero vamos a la cocina, abrimos el refrigerador y no está el ribeye, no hay mole en la mesa, no hay nada de lo que se te antoje. Abres el refrigerador, hay 2 chiles, 3 tomates y media cebolla, un paquete de tortillas de maíz que alguien no cerró bien y ya están así dobladas, medias duras. ¿Y qué hacemos en ese momento? Nosotros enfrentamos 2 opciones. La primera y la que desafortunadamente es general, suspiramos, pero con cierto sentido de decepción. Cerramos el refrigerador, nos sentamos un tanto molestos a seguir soñando con el mole, a seguir soñando con el ribeye. La otra opción que tenemos es tomar las tortillas, hacer una salsa, comer chilaquiles, saciar el hambre y trabajar para ese ribeye, para ese antojo. Pero como te decía, la mayoría de nosotros cerramos la puerta del refrigerador y seguimos soñando con el antojo y comienza a pasar el hambre y comienza a pasar las horas y el hambre nos empieza a generar una mala actitud, un dolor de cabeza y algunos le empezamos a reclamar a Dios porque no tenemos que comer sin reconocer que sí tenemos que comer. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, Dios nos dice, no se ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, así ha sido siempre.
Muchos de nosotros no estamos disfrutando lo que queremos, pero no nos falta. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos vestido, tenemos alimento, tenemos un techo, tenemos a Dios, tenemos esperanza en Dios. Dios está con nosotros de una manera integral en todo sentido de la vida. Y esa actitud de decepción, de que, ay, no hay lo que a mí se me antoja, puede pasar en muchas áreas. Hay quienes no lavan su auto porque no es nuevo, porque está viejo y está feo. Y dicen, cuando yo tenga un carro nuevo, lo voy a traer bien limpio. Hay quienes no pintan su casa porque es rentada, es prestada, no es de ellos. Y dicen, cuando yo tenga mi casa, voy a tener un jardín bien bonito, la voy a tener bien pintada. Hermanos y amigos, quiero decirles que cualquiera que sea tu presente es lo que hay. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque muchos de nosotros volteamos a nuestra cartera, volteamos a nuestro refrigerador, volteamos a nuestro matrimonio, a nuestra familia. A mí me parece increíble todavía, y desafortunadamente de repente lo vuelvo a escuchar de algunas personas. 25 años de casados y dicen, me hubiera casado con Ramón. Te casaste con el Poncho, punto. Ahí lo tienes, es lo que hay. 25 años después de matrimonio, ay, ¿por qué? Yo pensé que era María, pero no era María con la que me tenía que haber casado. Y están soñando con una ilusión y no los deja ni disfrutar el presente ni caminar hacia el futuro de una manera agradecida y correcta delante de Dios. ¿Cuál es el principio bíblico más importante hacia la prosperidad? Ser fiel en lo poco. Es el principio bíblico más importante hacia la prosperidad. Mateo 25, 14 en adelante es un pasaje que comparto mucho. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Qué interesante está esta escritura, porque el que recibió 2 talentos, el que recibió 5 talentos,
cuando viene a rendir cuentas, trae consigo 10. Dice, estos son los 5 que tú me diste y yo los puse a trabajar y gané otros 5. Pero la respuesta del Señor le dice, en lo poco has sido fiel, y fue al que más se le dio. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y al tercero le dio 5. Entonces ese que es el primero en rendir cuentas, que es quien recibió más, el Señor le dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Luego aparece el que recibe 2 talentos. Y el que recibe 2 talentos no pensó como algunos de nosotros, cuando yo tenga 5 talentos voy a poner una empresa, voy a poner un negocio. Él no volteó a ver a su consiervo y dijo, mira, él recibió 5, se puso a trabajar, yo tengo 2, a ver cómo le hago, necesito conseguir otros 3 para ponerlos a trabajar. Voy a pedir prestado, voy a hacer una sociedad con alguien para poder, como mi consiervo, poner un negocio. No, él tomó lo que había en sus manos, que eran 2 talentos, los puso a trabajar, los multiplicó. Y cuando su señor le mandó llamar para pedirle cuentas, le dijo, 2 talentos me entregaste, he ganado otros 2, y trajo 4. Y el Señor le contesta de la misma manera, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Entonces, no importa si tienes poco o mucho, Dios está esperando que lo trabajes hasta multiplicarlo. Esto nos enseña que tu prosperidad depende de lo que hagas con lo que tienes en la mano. Que Dios te ponga en lo mucho depende de lo que hagas en lo poco, en lo que tú consideras poco. En otras palabras, la riqueza o la prosperidad depende de lo que haces en la pobreza o la escasez. Proverbios capítulo 13, verso 4 dice, el alma del perezoso desea, un pozolito, y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Por qué ese que desea no alcanza? Porque no hace nada. ¿Por qué los que sí son prosperados? Porque son diligentes, porque hacen lo que tienen que hacer con lo que tienen en las manos. Entonces, el que recibió un talento, yo creo que se puso a ver la situación, y de hecho la palabra de Dios nos permite ver esto que te voy a comentar. Se puso a ver la situación de una manera pesimista. Dijo, ahorita la cosa está muy dura, este señor es duro, es tremendo porque no siembra y cosecha. Mejor lo entierro y cuando venga, pues se lo regreso. No le encuentro, no le nada, o sea, no me quedé con nada. Ahí está lo que te corresponde. Pero en el verso 15 dice que ese que recibió un talento tenía la misma capacidad de trabajar y multiplicar, pero no lo hizo. Cada uno recibió la cantidad conforme a su capacidad, lo dice clara la Escritura. Uno recibió 5 porque podía administrar y trabajar 5. Uno recibió 2 porque podía administrar y trabajar 2. Uno recibió 1 porque podía administrar y trabajar 1. Dios reparte a cada quien conforme a su capacidad. Eso está más que claro. Pero lo que espera de todos, tengan poco o tengan mucho, es que se pongan a trabajar. Dile al que está al lado tuyo, ¡ay, te hablan! Ahora, cuando hablamos de resolver problemas, cuando nosotros enfrentamos algunos problemas en la vida,
aplica el mismo principio. Para empezar, debes estar seguro que sin importar el tamaño de la adversidad o del problema, tienes la capacidad para resolverlo, porque Dios es justo. Primera a los Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabes que la palabra griega que se tradujo al español como tentación se puede traducir también como prueba? De hecho, la Biblia católica la traduce de una manera más correcta al español y dice la Biblia católica en la misma cita, 1 Corintios 10:13: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llega la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Entonces, si tienes un problema, tienes la capacidad para resolverlo. Y si tienes a Dios de tu lado, más fácil lo puedes resolver. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y queremos que Dios lo haga todo por nosotros. Dios ya lo ha hecho todo, solamente nos toca poner en acción nuestra fe. En Éxodo capítulo 14, del 1 en adelante, en esta parte de Éxodo, nos habla de cuando los hebreos ya salieron de la esclavitud de Egipto. Ellos van camino ¿hacia dónde? La tierra prometida. ¿Ok? Y en el capítulo 14, verso 1 en adelante dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta, o sea, que den en la dirección donde van a dar vuelta. Es importante, porque a veces, quiero decirte algo, a veces nosotros tenemos una idea de la historia de la palabra, que la palabra de Dios nos habla. Tenemos un versículo solamente y no leemos el contexto. Y es bien importante leer el contexto. Uno de los versículos que es muy común que no aplicamos de la manera correcta es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la bandera que agarra cualquier creyente para hacer cualquier cosa. Esa es la bandera que nuestros hermanos centroamericanos agarran para venirse caminando cientos o miles de kilómetros para cruzar Estados Unidos. Y ellos dicen: nos vamos a Estados Unidos, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto de Filipenses 4:13 habla precisamente de finanzas. Y el apóstol Pablo escribe, dice: sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, en todo y por todo estoy entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que el apóstol Pablo dice es: no importa si tengo mucho o tengo poco, las finanzas no van a cambiar mi actitud en mi manera de vivir. Desafortunadamente, lo podemos aplicar para todo, pero menos en las finanzas. ¿Por qué? Porque no podemos negar que cuando no tenemos dinero o el dinero no nos alcanza, sentimos que no podemos nada. Nos decepcionamos, nos preocupamos.
Y es en ese momento en donde se debe de aplicar Filipenses 4:13. He tenido mucho, ahorita tengo poco o no tengo nada, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es importante los contextos. Hemos escuchado predicaciones acerca de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Y el contexto nos hemos brincado algunas veces, no hemos puesto atención a algunos detalles. Los hebreos salen de Egipto, van en el desierto y Dios le dice a Moisés: cambien de dirección, den vuelta en el verso 2 y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo, dice Dios, endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Dios le habla a Moisés. Recuerda que los hebreos, después de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, hasta ese momento Faraón dice: ok, váyanse. Pero los hebreos no solamente salen de la esclavitud, sino despojan a los egipcios de sus riquezas. Van camino hacia la tierra de la tierra prometida, y Dios dice: den vuelta. Se van a acampar en un lugar sin salida. Enfrente de ustedes va a estar el mar y no van a poder huir a ningún lado. Y yo, dice Dios, voy a endurecer el corazón de Faraón para que venga en contra de ustedes. Ese es el plan divino. La palabra hebrea que se traduce como endurecer, también se puede traducir como inspiración de valor o valentía. Lo que esta escritura dice, que Dios daría al Faraón el valor para seguir. Escucha, Dios está diciendo: yo voy a darle valor. Faraón estaba llorando la muerte de su hijo. Recuerda que la salida de los hebreos de Egipto representó la caída del imperio más grande sobre la tierra en ese tiempo. Y Faraón y todo Egipto llora a su primogénito. Por eso Dios dice: yo le voy a dar el valor para que te persiga, mientras tú acampas en un lugar sin salida. Fíjate el plan de Dios. En el verso 5 dice: fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios
que venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué dice? Temieron, no les dio miedito, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Como que se les olvidó el plan. Les dio miedo. Ellos, en lugar de decir, vamos a acampar en este lugar sin salida porque Dios tiene un plan, ¿ok? Aquí no tenemos para dónde correr. Viene Faraón porque Dios va a motivarlo para que quiera matar a algunos de nosotros. Esa va a ser su motivación. Y para recapturarnos y volver a esclavizarnos. Dios va a producir ese sentir en Faraón, ¿ok? Entonces nosotros vamos a acampar aquí. Faraón nos va a ver y va a decir, no tienen salida, vamos tras ellos. Y cuando venga en contra de nosotros, Dios se va a glorificar. Es decir, Dios tenía un plan. Dios dijo, primeramente voy a liberar a mis hijos de la esclavitud y después voy a borrar de la faz de la tierra a esta raza, a esta generación de egipcios. Voy a exterminar a Faraón y a todo su ejército. Ese es el plan divino. A eso se refiere Dios cuando dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y yo me voy a glorificar sobre ellos. Ese es el plan. Entonces, vamos a suponer que ellos acampan un día y al siguiente día viene Faraón sobre ellos. Imagínate, ¿tú qué harías? ¿Qué hubiéramos hecho? Ellos tuvieron gran temor y clamaron a Dios, pero estaban siendo testigos de que el plan de Dios iba al pie de la letra, pero no se percataron de eso. Dios dijo que acampáramos, aquí estamos. Ahí viene Faraón, no tenemos salida. Dios se va a glorificar. Vamos a ver cómo Dios se glorifica. Esa era la actitud. Sin embargo, ellos clamaron a Jehová. Y en el verso 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí, Moy? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, una vez más, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Qué impresionante respuesta al clamor del pueblo de Dios. Dios les está entregando. ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué no tenemos un plan? ¿Qué no te he revelado lo que voy a hacer? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué clamas a mí? El pueblo clama por salvación porque saben que Faraón trae una intención de recapturarlos. Ellos temen ser capturados de nuevo. Es decir, tienen miedo. Claman a Dios y Dios contesta con una maravillosa respuesta. ¿Y por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Algunos, cuando clamamos, lo hacemos esperando que Dios haga algo respecto a la necesidad que estamos padeciendo. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice Jeremías 33:3, que probablemente es la cita más famosa en el tema del clamor. Dice, clama a mí. ¿Lo tienen ahí? Dice, clama a mí y yo te voy a salvar y voy a hacer todo lo que tú no puedas hacer. ¿Dice así? Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y cuál es la respuesta? Y te enseñaré cosas grandes
y ocultas que tú no conoces. Cuando Dios dijo, ¿por qué claman a mí? Es porque Él está ejecutando su plan, que ya avisó, por cierto. Él lo está llevando a cabo, está saliendo al pie de la letra, y lo único que resta es obedecer a Dios. Dios nos dijo, acampen aquí donde no hay salida, aquí estamos. Él dijo que va a endurecer a Faraón y que se va a glorificar sobre él. Eso es lo que le corresponde a Dios. Hasta ese punto que Faraón aparece en la escena. La mayoría de las películas que hemos visto en este tema, está el pueblo así en la orilla de la playa comiendo un pescadito asado a todo dar, y hay una loma y de repente se ven todos los caballos y los carros, ¿verdad que sí? Entonces, cuando viene Faraón endurecido, envalentonado, porque Dios lo está inspirando en ese sentir, cuando viene Faraón, los hebreos pudieran haber dicho, ay, obedecimos al pie de la letra que ya Dios está actuando. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, ahora Dios hará su parte. Pero no lo pudieron ver de esa manera. Entonces, debemos de saber algo, que ellos no estaban en peligro, porque Dios tenía control de la situación, era su plan. Tú y yo, mientras caminamos dentro del plan de Dios, de la voluntad de Dios, no corremos ningún peligro. La tierra más segura es donde Dios te pone. El camino más seguro es el que Dios te indica. Si Dios dice que es por ahí te va a cuidar. Si Dios dice que es aquí, aquí te va a cuidar, te va a proteger, te va a prosperar. Amén. La pregunta correcta, si habría que preguntarle a Dios algo, era, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hacemos? Estamos en primera fila, vamos a ver el espectáculo de cómo vas a glorificarte sobre Faraón. Pero, ¿qué hacemos nosotros? No clamar inspirados por el miedo. ¿Sabes que clamar no es hacer una oración como que algunos la hacemos, ¿verdad? Alguien dice, vamos a orar, cerramos los ojos y nos ponemos así. O así. Estoy orando en mi mente. Bueno, no puedes clamar en tu mente. Clamar es gritar para llamar la atención de alguien que está lejos, que si no te mira, pierdes la vida. Eso es clamar. Es gritar con tal fuerza de que ¡ay! ¡Ayuda! Así estaba el pueblo, inspirados por el miedo, en lugar de decir, ok, ahí viene, tú te vas a glorificar. Nosotros, mientras, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué sigue? Y de hecho Dios contesta en ese sentido, en lo que deben de hacer. En el verso 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Deja de clamar a mí y ponte en marcha. Deja de clamar a Dios y ponte en marcha, porque Dios tiene el control de la situación. Necesitamos hacer lo que debemos de hacer. Aparentemente Dios está metiendo a su pueblo en una situación sin salida. Está el mar y la espada de Faraón. Es lo único que hay. Si corro hacia el desierto, Faraón me mata. En el mar no traen lancha, no traen barco, no pueden pasar el mar nadando. Pero todo es parte del plan divino.
Todo, absolutamente todo. Definitivamente la salida es hacia el mar, pero no sobre el mar, sino a través del mar. Muchos de nosotros, cuando vemos algunas situaciones, queremos pasar sobre ellas. A veces Dios dice: no, yo te voy a cuidar a través de ellas. Te voy a guiar. Nada ni nadie te va a tocar. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no te va a llegar. En eso vas a ver la gloria de Dios. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios no dice cuando pases sobre las aguas, cuando pases sobre el fuego. Él dice cuando pases a través de las aguas, a través del fuego, yo soy tu Salvador. Esto cambia nuestra manera de orar, al menos debería cambiar nuestra manera de orar. No podemos seguir pidiéndole a Dios que haga algo que ya hizo. Que nuestra oración sea: Señor, dirige mi vida. ¿Por qué digo que no podemos pedirle a Dios que haga algo que ya hizo? Porque si nosotros observamos en el libro de los Efesios, el libro de los Efesios nos deja claramente cuál es la posición de la iglesia o del mundo sin Cristo, con Cristo y después de Cristo. Si nosotros observamos en Efesios y en otras escrituras, nos vamos a dar cuenta que para empezar, Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del diablo. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. Dios nos ha dado autoridad para sanar enfermos. Dios nos ha dado autoridad sobre las huestes celestiales. Dios está con nosotros. El dueño del oro y de la plata está con nosotros. Somos parte de su plan. Está con nosotros. Estamos bajo su sombra, bajo la sombra del Omnipotente. El plan más perfecto, el escenario más perfecto para ser feliz, para vivir en paz, para ser prosperado, es el escenario que todos y cada uno de nosotros tenemos en la vida. Sin duda alguna. Pero a veces estamos diciéndole: Señor, saca estos demonios. Y Dios dice: ya te di la autoridad, ¿por qué clamas a mí? A veces estamos esperando que Dios reconcilie relaciones que tenemos rotas. Hay relaciones lastimadas entre el hombre y la mujer, entre los hijos, familiares, amigos, compañeros. Señor, quita su corazón de piedra. Es lo que hay, un corazón de piedra. ¿Qué tienes que hacer? Perdónalo. ¿Cómo lo voy a perdonar si me ha lastimado durante tantos años o me hizo tal herida, etcétera, etcétera? Dios dice: bendice al que te maldice y ora por el que te ultraja. ¿Te sientes ultrajado? No, estoy ultrajado, dice Dios. Bendícelo y ora por él. Pero condicionamos. La Biblia dice: perdonaos unos a otros. Y algunos lo condicionan. Sí, no, yo no tengo problema de perdonarlo, pero que me pida perdón. Cuando me pida perdón, lo ayudo. Cuando la Biblia dice: haz el bien a todos, ama a tus enemigos. Pero
es que es una persona así, sí, es lo que hay, así es. No importa lo que sea, ¿qué te corresponde hacer a ti? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Jeremías 32:27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El Dios Todopoderoso está. No solamente nos ha dado la autoridad sobre los demonios, sobre las huestes de maldad. No solamente nos ha dado autoridad para sanar enfermos, para en su nombre hacer milagros, sino además el Dios Todopoderoso está con nosotros todos los días de nuestra vida. Mateo 19:26 dice: mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo que definitivamente no debemos de hacer es reaccionar como reaccionan las personas que no conocen a Dios. Eso es lo que no debe de suceder. No debemos de reaccionar en temor, en miedo. No debemos de pagar mal con mal. Tenemos que orar y bendecir a todos, a los que nos bendicen, a los que nos maldicen, a los que hablan bien o los que hablan mal de nosotros. A todos los tenemos que bendecir, es lo que nos corresponde. Pero a veces los cristianos tenemos una vida muy incoherente. La Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y donde Dios habita, nada contrario a su presencia o su voluntad puede manifestarse. Es decir, si Dios está aquí, no puede haber enfermedad aquí, porque la santidad y el poder de Dios la expulsa. Y lo creemos. ¿Cuántos lo creen? Pero llegas tarde a la hora de la alabanza. Incoherencia. ¿Cómo cuántas cantan? Pues como 5. ¿Que a qué hora se empieza? 12:30. Pues llegamos como a la 1, ¿no? No. Mejor llegamos a la 1:45 y hasta la ofrenda nos ahorramos. Y nosotros creemos que si damos, Dios nos da, y no damos. Creemos que si entregamos el diezmo, Dios reprende al devorador, y no diezmamos. No hacemos la parte que nos corresponde. Por eso de repente entramos en un estado de urgencia y clamamos a Dios: Dios, no me alcanzas algo. Dios, sáname, ayúdame. La cita más importante que tu día puede tener es la cita con Dios. Cuando nosotros tenemos una cita importante para nosotros, nos despertamos, si es en la mañana, nos despertamos algunos o algunas hasta 3 horas antes. Porque se van a bañar, se van a lasear el cabello, se van a maquillar, se van a hacer las uñas, se van a vestir a los hijos. En 40 minutos no les alcanza, en 1 hora no les alcanza, en 2 horas no les alcanza. Se tienen que levantar hasta 3 horas antes y nadie se queja. Pero cuando es tiempo de venir a la casa de Dios, el lugar donde Dios se manifiesta, en ocasiones decimos: iremos, ya empezó. Y ahí caminamos, empezamos, ahí comienza una vida de desobediencia hacia Dios. La Biblia dice, escucha, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. De repente
el temor se puede apoderar de aquellos que no están obedeciendo su palabra. Yo lo he dicho muchas veces, no se trata nada más de no congregarte. La palabra de Dios dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, la cual es de la iglesia, la cual es su cuerpo. Tú y yo somos la iglesia. Y cuando nosotros no nos congregamos, como dice su palabra, no dejes de congregarte. Cuando nosotros no nos congregamos, no tenemos cabeza. No hay quien nos defienda, no hay quien dé la cara por nosotros. ¿Por qué? Porque la cabeza está sobre la iglesia. Pero algunos decimos, Dios está en todos lados. Indudablemente, es omnipresente. Dios bendice en todos lados. Perfecto. Pero ¿por qué a ti no? Salía en una plática el tema, platicaba con dos pastores que recién conocí, y entre pláticas sale el tema sobre las personas que se cambian de iglesia y andan de iglesia en iglesia. Y yo le decía, ¿sabes qué es lo más increíble? Es que se cambian de iglesia, pero su vida no cambia. A mí como pastor me daría mucho gusto que una persona que aquí llegaba tarde, no alaba a Dios, no sirve a Dios, no ofrenda, no diezma, no tiene temor de Dios, si se cambia de iglesia, a mí me daría tanto gusto que allá sirviera al Señor, apoyara al pastor, diezme, ofrende allá, que me daría tanto gusto. Casi que le diría, qué bueno que te fuiste de la iglesia. Pero muchos se cambian de iglesia y no escudriñan su vida, que no cambia. Pero ¿por qué te cambiarías de iglesia? Por dos razones. La primera, porque necesito un lugar donde no sean tan exigentes. Un lugar donde aunque estemos mal, pero que nos llevemos bien. Porque la armonía no siempre se da dentro de los principios divinos. Hay grupos de ateos en armonía, pero no por eso ahí está la bendición de Dios. Entonces hay gente que dice, no, yo me salí de la iglesia porque aquí en esta me llevo a todo dar con todos. Ok, pero no te has puesto a pensar ¿por qué? Si tu vida prosperó espiritualmente, qué bueno. Pero si tienes el mismo estilo de vida, si a esa nueva iglesia sigues llegando tarde, no alabas a Dios, no sirves a Dios, ¿de qué te sirvió cambiarte de iglesia? O la segunda, que incluso yo se las he recomendado, si en esta congregación, si en este púlpito la palabra que se predica no confronta tu pecado, vete a otra iglesia donde sí lo confronten. Dios ha hecho todo. Tenemos que despertar y tenemos que hacer lo que nos corresponde. Definitivamente no seguir la corriente del mundo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Escucha el ruego. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué dice esta escritura? Te ruego, tú que entiendes lo que es rendir culto a Dios, por favor, santifícate. Te ruego que sacrifiques tu cuerpo, los deseos de la carne, que vivas una vida agradable a Dios. Ese es el ruego. Porque según tú has entendido en tu culto racional, necesitas hacer esto. Verso 2. No os conforméis a este siglo. No te conformes a las ideologías, filosofías, al sistema terrenal. No te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Todos queremos ver la voluntad de Dios en nuestras vidas, claro que sí, porque es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué tengo que hacer para que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se manifieste en mi vida? Transformar mi entendimiento. Eso dice la Biblia. Cambiar de manera de pensar. Cambiar de manera de pensar. ¿Sabes? Aquellos que fueron arrojados al horno de fuego, nosotros los tenemos. ¿Cuántos saben cómo se llamaban? El nombre de los tres. Fuerte. No, así no se llamaban. No se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Ese es el nombre que les puso el rey pagano este. Les puso nombres de sus dioses, pero ellos eran hijos de Dios con otro nombre. Es como si tres cristianos son tomados y se los llevan de esclavos y dices: ahora tú te llamas San Judas, tú te llamas Armantín de Porres y tú te llamas, ¿cuál otro? Dime. San Francisco de Asís, el santo más chiquito, ¿eh? San Francisco de Asís. Ese es el significado de Sadrach, Mesach y Abednego. Les pusieron nombres de dioses paganos. Pero cuando viene la amenaza del rey, el que no se postre al sonido de la trompeta a adorar al rey, va a ser echado en el lago de fuego. Aunque les habían cambiado el nombre, ellos no se habían conformado, no habían seguido la corriente de ese mundo. No lo hicieron. Y cuando le dijeron al rey: todos lo hicimos menos aquellos tres, el rey los llama y les dice: les voy a dar otra oportunidad. Vamos a hacer todo el protocolo que tenemos de adoración. Vamos a cantar. Y ellos dicen: rey, no molestes a la banda. ¿Para qué los haces cantar de nuevo? No nos vamos a postrar, porque el Dios al que servimos tiene el poder de librarnos del fuego. Y si no nos libra del fuego, como quiera, no nos vamos a postrar. Ellos no se amoldaron por la corriente del mundo, aun cuando su vida estaba corriendo peligro. Ellos nos dijeron: bueno, sí, no, persínate aquí para que pasemos despercibidos todos. Sí, nos postramos. Ya luego nos arrepentimos, que Dios nos ama, que Dios nos perdona. Ellos no. Ellos dijeron: no, nosotros no nos vamos a transformar de creyentes a incrédulos. No vamos a dejar de ser hijos de luz para permitir que las tinieblas gobiernen nuestra mente. Dios nos puede salvar, y si no nos salva, gloria a Dios, nos vamos a su presencia. ¿Cuál es el problema? ¿Los oíste? Eso cambia nuestra manera de orar. Señor, ¿hasta cuándo me vas a sacar de esta escasez? Dios dice: ¿hasta cuándo te vas a levantar a las 6 de la mañana, mi hijo? ¿Hasta cuándo nos vas a bendecir? ¿Hasta cuándo? Ponte en marcha. Dios ya lo hizo por ti. Póngase de pie. Señor, te damos tantas gracias, porque a pesar de que en ocasiones, sabiendo, Señor, conociendo tu voluntad, tu palabra, no la hemos obedecido, no la obedecemos. Te pedimos perdón, que a pesar de eso, Señor, tu amor se manifiesta, tu bondad nos alcanza en tu misericordia, Señor. Pero no queremos ser como ese que recibió un talento. Nosotros te damos gracias por los dones y talentos que nos has regalado,
por las habilidades, la capacidad que tenemos todos de producir riquezas, de prosperar. Gracias, Señor. Te pedimos perdón por ser perezosos en todo sentido, en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia, respecto a tu palabra, en tu reino, Señor. Te pedimos perdón. Gracias por tus bondades, Señor, pero queremos que tú nos lleves a hacer tu voluntad, que podamos tener el discernimiento en dónde, hasta dónde tenemos que hacer, Señor, hasta dónde nos corresponde y a partir de dónde te corresponde a ti actuar, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú nos des esa capacidad y ese discernimiento. Gracias, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, a nuestra tibieza. Gracias porque has sido misericordioso, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor. Has sido bueno para mí. No puedo creer que me ames y cuán fiel has sido. Bueno para mí. No puedo creer que me ames y cuán fiel has sido. Bueno para mí. No puedo creer que me ames y cuán fiel has sido. Cántalo, iglesia. Bueno para mí. No puedo creer que me ames y cuán fiel has sido. Bueno para mí. No puedo creer que me ames. Otra vez, cántalo, iglesia, fuerte. Y cuán fiel has sido. Y cuán fiel has sido. Bueno para mí. No puedo creer que me ames y cuán fiel has sido. Si vienes con alguien, si alguien el que está al lado tuyo viene contigo, si lo conoces, si es tu familiar, tómalo de la mano, abrázalo y vamos a hacer una oración como familia, como amigos o como hermanos en Cristo. Dios, en esta tarde te pedimos, Señor, que produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que permanezcamos enfocados, Dios, a lo que nos corresponde. Que hagamos todo lo que está en nuestras manos y que podamos esperar en paz, dando lugar a que tú te glorifiques en nuestras vidas. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día. Después de las 4 hoy nos vemos en el rancho. Bendiciones.